Buenas noches, hoy vamos a iniciar, vamos a transmitir el en vivo y hoy tenemos dos invitadas especiales, son mis hijas, entonces hoy vamos a escuchar un testimonio sobre la salvación. Entonces después de compartir ese testimonio de la salvación de mis hijas, luego yo voy a compartir con ustedes también de la Biblia, el tema también así de la salvación como antes. Entonces los voy a dejar un momento para que ellas compartan con ustedes el testimonio de la salvación a través de la Biblia y ya yo continúo. Buenas noches. Hoy les vamos a hablar de nuestra salvación, pero nosotros la entendimos por medio de una historia de la Biblia que está en San Lucas 15 del 1 al 10. Es la parábola de la oveja perdida y es muy bonita porque hay un pastor que Jesús cuenta que hay un pastor que tiene 100 ovejas, entonces después se le pierde una ovejita, entonces él deja las 99 ovejitas y se va a buscar a la ovejita y después atraviesa vientos, sufre mucho para buscarla, pero cuando la encuentra se pone muy feliz. Como Pues cuando antes éramos pecadores por el pecado que cometió Adán, éramos pecadores y pues cada uno se fue por su camino, ¿no? Pero pues Dios, así como ese pastor, dejando a todos los justos y yendo por nosotros, pues así también pues nosotros entendimos esta parábola. Y pues también que acá en el versículo 7 decía: os digo que así habrá más gozo en el cielo porque un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces pues nosotras pudimos entender pues nuestra salvación por medio de una parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces pues ya, eso queríamos compartir. Bueno, gracias por escuchar así el testimonio. Vamos a mirar, esta noche vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a mirar el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, vamos a hablar nuevamente sobre la salvación, pero a través del libro de Génesis capítulo 2 vamos a mirar bíblicamente. La Biblia enseña de Jesús. Él le habló varias veces a los discípulos o a algunas personas que se encontraban, les decía sígueme, pero ese sígueme tiene una importancia grande dentro de la Biblia. ¿Por qué? Cuando Jesús le decía a las personas sígueme, está enseñando que las personas estaban en un camino equivocado, que las personas no seguían a Jesús, sino que estaban siguiendo a Satanás. Esa es la enseñanza de sígueme. Cuando uno le enseña a una persona o le dice a una persona sígueme, es porque esa persona está siguiendo un camino equivocado, un camino desviado. Bíblicamente tenemos que descubrir cómo yo puedo descubrir el camino o cómo puedo encontrar el camino correcto, el camino que Dios enseña por la Biblia. Libro de Génesis capítulo 2, el versículo 8. Cuando Dios crea al ser humano, la Biblia enseña que lo pone en un lugar exacto. Lo pone en el huerto del Edén. Eso es Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice que el ser humano, cuando Dios lo crea, lo pone ¿dónde? En el huerto, o lo pone en el Edén. El Edén es como una parte más grande, pero dentro del Edén hay una parte más pequeña dentro del Edén que se llama el huerto. En el huerto es que Dios ubica al ser humano. El Edén es más grande. La Biblia explica que hay unos ríos que atraviesan el Edén. Y la Biblia enseña también que hay ríos que los ponen para que lleguen al huerto, que es diferente, es una parte más pequeña. Dice el versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto. Dice que del Edén salía un río para regar ¿qué? El huerto. Entonces hay una parte más grande, más extensa, que es el Edén. Pero hay una parte más pequeña que Dios hizo exactamente, que es el huerto. Ahí puso Dios al ser humano, en el huerto. Luego, cuando nosotros miramos en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces el Edén, dentro de ese lugar que es muy grande, que es el Edén, Dios ¿a dónde colocó al ser humano?
en el huerto. Ahí lo puso. Luego nosotros mirando, ya nosotros sabemos ya, el hombre pecó. En Génesis capítulo 3 dice que el hombre pecó. Cuando el hombre peca, ¿cuál es el problema del ser humano? El hombre abandona a Dios, el hombre deja a Dios, el hombre se convierte en pecador. Pecador bíblicamente es una persona que está separada de Dios, está perdido. El que pierde el camino correcto ya es una persona que está perdida. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dar 180 grados para volver por el camino correcto. Porque si el camino correcto era así, se perdió, sigue un camino equivocado. Tiene que regresar, tiene que cambiar de camino, dejar el camino equivocado y seguir el camino correcto. Entonces la Biblia, ¿qué nos va a enseñar la Biblia? Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Ahí los puso Dios. Dice que estaba en el oriente, hay una ubicación exacta. En el oriente. Ahí los colocó Dios. Pero ¿qué ocurrió? En Génesis capítulo 3, Adán y Eva dejan a Dios. Siguen un camino equivocado. Siguen a Satanás. Se pierden. Siguen al príncipe de las tinieblas. En la oscuridad la persona está perdida. En la oscuridad no se puede andar, no se sabe para dónde ir. Entonces ya ocurre algo. Ellos dejan de creer en Dios y en el versículo 8 Dios le va a enseñar a Adán su condición espiritual. Le va a enseñar a Adán, tú te perdiste. Adán, tú estás ya perdido, lejos de mí. ¿Cómo sabemos eso? Dice el versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron, Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Adán y Eva la escucharon. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ahí dice que se escondieron en los, ¿sí? Detrás de los árboles ya están escondidos. Escucharon a Dios, pero ahora ¿qué hacen? Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Son la creación de Dios más especial. Los hizo Dios para que señorearan o gobernaran la tierra y todo lo que estaba dentro de la tierra. Fueran señores de la tierra. Pero ¿qué pasó? Ellos que tenían la confianza con Dios, ellos que vivían con Dios, unidos con Dios, ahora ya ocurrió algo dentro del corazón de Adán y Eva, se separaron de Dios, se desconectaron de Dios, perdieron el camino correcto. ¿Qué camino tienen? El camino equivocado, el camino del mal, a Satanás. Dentro del corazón de Adán y Eva ya no siguen a Dios. Dentro del corazón de Adán y Eva siguen a Satanás. Por eso cuando escuchan a Dios, lo normal es acercarse a Dios, hablar con Dios, estar contentos, estar felices. Eso es lo normal. Pero como ellos ya abandonaron a Dios, tienen miedo. Dentro del corazón de ellos nace el miedo hacia Dios. Ya en el corazón de ellos hubo un cambio radical. Ellos caminaban con Dios, andaban con Dios, pero ahora ya no siguen a Dios. Ahora están escondiéndose de Dios, están lejos de Dios, en el corazón ya están lejos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que están lejos? Porque se esconden de Dios. Dios les habla, ellos escuchan a Dios, pero dentro del corazón de Adán y Eva ya no están caminando con Dios. Ahora están huyendo de Dios, escondidos de Dios, detrás de los árboles. Ya hay una idea y un corazón dentro de Adán y Eva, hay una idea y un corazón diferente al corazón de Dios. Le temen a Dios. Imaginemos ahora, nosotros estamos en nuestra casa con nuestro papá, con nuestra mamá, que amamos tanto y ellos nos llaman. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Si nos llamaron, vamos a estar ahora con miedo, vamos a estar ahora... ¿Eso es normal? ¿Estar con miedo en nuestra casa? No, no es normal. Tiene que ocurrir algo en el corazón para que tengamos ¿qué? Miedo. Dentro del corazón de Adán y Eva, ahora le temen a Dios. ¿Qué significa eso? Ya el corazón de Adán y Eva está desviado. Lejos de Dios, se apartaron de Dios. Si mi papá, mi mamá me llaman en la casa, que yo los quiero tanto, que tengo buena confianza, buena relación con mi papá y con mi mamá, si me llaman no tengo que estar escondido.
Pero como ya ocurrió algo en el corazón de Adán y Eva, se separaron de Dios, se convirtieron en enemigos de Dios. Como ahora dentro del corazón son enemigos, ahora están huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Pero Adán y Eva no saben cuál es el problema. Dentro del corazón de ellos ahora está la mentira, están separados de Dios. Ahora ellos piensan que el problema de ellos, piensan que el problema de ellos es que están desnudos. Pero el problema de Adán y Eva no es que estén desnudos. El problema de Adán y Eva es que están desconectados de Dios, que son enemigos de Dios. Son enemigos, el pecador es enemigo de Dios. Satanás es el primer pecador y el mismo término de Satanás significa enemigo de Dios, el que está en contra de Dios. Y la Biblia también dice que el pecador es un contradictor de Dios, está en contra, está luchando, tiene camino opuesto, la mente opuesta y el corazón opuesto a Dios. Eso es un pecador. Pero hay que descubrirlo bíblicamente. Adán y Eva, que fueron puestos en el huerto de Dios, que vivían contentos, felices con Dios. Cuando Dios llega, ¿cómo tienen que estar? Felices, alegres, contentos, porque su Creador los está visitando. Pero ellos ya pecaron. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? La Biblia nos quiere enseñar cuál es el problema de Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? Ellos, dentro de su corazón, dejaron a Dios, abandonaron a Dios, dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás, quedaron divididos de Dios, perdieron la fe. Por eso la Biblia que nos enseña, Génesis 3:8, muestra el problema del corazón de Adán y Eva. Aquí dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, dice, entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios. Ya están separados del corazón de Dios. En vez de estar contentos y alegres, Dios vino, estemos con Dios, felices, gozosos con Dios. ¿Qué es lo que hacen? Están escondiéndose de Dios. Esto nos tiene que ya mostrar, nos tiene que dar una idea. Cuando Adán y Eva se están escondiendo de Dios, dentro del corazón de Adán y Eva, perdieron el contacto con Dios. Por eso se están escondiendo. Tienen que estar felices, alegres. Ah, Dios vino, conectémonos con Dios. No. Están huyendo. ¿De quién? De la presencia de Dios. Ahora piensan que pueden esconderse de Dios. Ahora piensan que pueden engañar a Dios. ¿Detrás de qué? De un árbol. La mentalidad de Adán y Eva fue afectada. El corazón de Adán y Eva ya fueron cambiados ¿por quién? Por Satanás. Ahora piensan que detrás de un árbol no los va a ver Dios. Eso piensan. Ya les cambió 100% el concepto de Dios. El Dios que los creó a ellos es un Dios omnipotente. Todo lo puede. ¿Cómo van a jugar con Dios a las escondidas detrás de un árbol? Con Dios. Ya no están mirando a Dios como Dios es. Omnipotente. Están mirando a Dios como un ser ahora ¿qué? Limitado. Como si fuera un ser humano. Como si yo fuera un ser humano que si yo me escondo detrás de un árbol, no me ve. Pero ellos no están detrás de un ser humano. Ahora, ellos están delante de Dios. La Biblia dice que se están escondiendo de la presencia de Dios. Pero piensan que detrás de un árbol, Dios no los ve. Ya están mirando a Dios con los ojos de Satanás. Como si pudiesen engañar a Dios. Como si pudiesen burlar a Dios. Como si pudiesen apartarse de Dios si no hubiera problema, ignorar a Dios sin problema. ¿Se escondieron detrás de qué? De los árboles. Ahí se escondieron de Dios. ¿Cómo están mirando ellos a Dios ahora? ¿Cómo miran a Dios? Como si Dios fuera un ser más. Como si Dios fuera un ser humano que pudieran esconderse de Él. No nos podemos esconder de Dios. No podemos burlar a Dios. Ellos se unieron al corazón de Satanás. Están unidos con Satanás. Su mente, su corazón está unido ¿con quién? Con Satanás. ¿Quién piensa que puede engañar a Dios? Pues Satanás.
Cuando lo tentó, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Adórame, todo esto que ves te lo daré si me adoras, si postrado me adoras. Piensa que puede engañar a Dios. Eso es Satanás, el corazón de Satanás. Pero la Biblia que nos enseña, Dios es el ser perfecto en sabiduría, en poder. Eso es Dios. Es un ser único, inigualable. ¿Qué nos va a enseñar la Biblia? A ese Dios del que ellos se esconden, Dios que les pregunta, en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le pregunta a Adán. Dios sabe dónde está Adán porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Dios, ¿por qué le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Para que Adán descubra, yo estoy perdido, yo estoy sin Dios, estoy lejos de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios quiere que Adán piense en su corazón lo que Dios le está diciendo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Adán está sin Dios, Adán está con Satanás. ¿Dónde estás? Adán tenía que descubrir en el mundo de Satanás. Sin Dios. Eso tenía que descubrir, que estaba sin Dios. Pero él, ¿qué les responde? En el versículo 9 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué hay miedo en el corazón ahora de Adán? Miedo hacia Dios. La Biblia no dice que Adán tuviera, antes de que pecara, que Adán tuviera miedo de Dios. No, Dios lo puso Señor de todo. No había ningún problema, ningún inconveniente. Nada separaba a Dios y al ser humano. Nada. Tenía que confianza, alegría por Dios. Pero ocurrió algo en el corazón de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ya quedaron separados del corazón de Dios, divididos. Dios no es un extraño para que ellos se escondan de Dios. Dios no es un monstruo para que se escondan. Como cuando llegó Dios, de una escóndanse porque como si Dios les fuese, ¿sí?, a hacer daño a ellos, se escondieron. Hay un choque en el corazón de Adán y Eva. Ahora cuando sienten a Dios, huyen. No pueden estar ahora con Dios. Están divididos, separados del corazón. O escucharon a Dios y de una se escondieron. No, Dios no es un monstruo para que se escondan de Él. Pero eso ya cambió en el corazón de Adán y Eva. Ahora Dios es un ser diferente. ¿Quién cambió eso en el corazón de Adán y Eva? La fe. ¿Quién quitó la fe del corazón de Adán y Eva y puso la incredulidad? Satanás. Por eso ellos, en vez de estar contentos y gozosos porque llegó Dios, el ser que hizo toda la tierra para ellos, que los puso para que gobernaran toda la tierra, el ser que estaba feliz con ellos, contento. La Biblia nos enseña cuando Dios hizo el ser humano, al final, cuando hizo todo, dice que Dios estaba ¿qué? Contento, feliz. Y dice que todo lo que había hecho era que bueno en gran manera. Dios estaba contento, feliz. Pero ahora cuando Dios llega, ahora Dios ve algo dentro del corazón del ser humano. El corazón del ser humano ya cambió. Dentro del corazón del hombre entró el pecado. Por eso hay un choque cuando ellos escuchan la voz de Dios, ahora se esconden. Ya dentro del corazón de ellos hay que la enemistad con Dios, el pecado, están separados de Dios. Pero ellos piensan que el problema es porque están desnudos y que por eso se escondieron. ¿Quién les está colocando esa idea? ¿Quién los está guiando ahora? Satanás. Les dice, su problema es que ustedes están desnudos. Ese no es el problema. Nunca el problema es la desnudez. Cuando los seres humanos nacimos en este mundo, cuando venimos a este mundo, ¿cómo venimos? Venimos desnudos. Nadie viene a este mundo con medias, con zapatos, con sudadera, con camiseta, no. Nacimos desnudos. Dios nos hizo así naturalmente. Cuando venimos a este mundo venimos desnudos. Eso no es problema. Y Génesis capítulo 2, versículo 25, antes de que el hombre pecara, ¿qué dice la Biblia? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Estaban qué? Desnudos. No había ninguna vergüenza en el corazón de Adán ni en el corazón de Eva. ¿Por qué? Dios los hizo así
y no había problema. Vivían conectados con el corazón de Dios, no tenían miedo porque estuvieran desnudos, ni tenían tampoco vergüenza. ¿De dónde nació el miedo en el corazón del ser humano? De Satanás. ¿De dónde nació la vergüenza en el corazón del ser humano? De Satanás. De ahí nació. Satanás empezó a engañar al ser humano. Por eso el ser humano, viviendo con miedo, no sabe que ese miedo tiene una fuente que es Satanás. Muchos seres humanos viven también dentro de su corazón, lejos de Dios, pero no saben por qué. ¿Por qué están lejos de Dios? Porque Satanás alejó a Adán y Eva, los dos primeros hombres los alejó ¿de quién? De Dios. De ahí en adelante la Biblia enseña que todos los hombres nacen con un camino diferente al camino de Dios. Todos los hombres nacen lejos de Dios, todos, sin excepción. So, vamos a mirar un momento por qué la Biblia nos enseña que todos los hombres nacen lejos de Dios. Miremos un momento en el libro de Salmos. Salmos capítulo, ya les confirmo, 58. No, 53, perdón. Salmos capítulo 53. Libro de Salmos capítulo 53. El versículo 3. Salmos capítulo 53, versículo 3 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces bíblicamente dice que todos se habían vuelto aquí, atrás, todos los hombres iban en el camino de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la Biblia? Cada uno se había vuelto ¿qué? Atrás. Entonces los hombres, en vez de seguir a Dios, ¿a dónde se hicieron? Atrás. Dejaron de seguir a Dios. Los hombres empezaron a seguir ¿a quién? A Satanás. Bíblicamente dice, cada uno se había vuelto atrás. Cada uno. Todos se habían corrompido. Unas personas, no, yo no. No, aquí dice todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pero una persona dice, no, todos no. Yo no. Yo no me alejé de Dios. Yo sí sigo a Dios. Miremos el versículo 2. El versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró desde el cielo. Voy a mirar a ver si al menos hay un solo hombre, una sola persona que me busque. Voy a mirar si hay un solo hombre que me siga. Al menos uno solito que me siga. Al menos uno. Eso es el versículo 2. Pero el versículo 3 dice lo que Dios vio. Cuando Dios miró toda la raza humana desde el cielo, nos miró a todos, miró nuestro corazón desde el cielo, ¿qué fue lo que vio? Cada uno se había vuelto atrás. Dejamos a Dios. En vez de seguir a Dios, seguimos a Satanás. Dice, cada uno se había vuelto atrás. Dios iba en esta dirección y nosotros seguimos en dirección contraria. Nos volvimos hacia atrás. En vez de seguir a Dios, el ser humano siguió a Satanás. Eso nos muestra la palabra de Dios, la Biblia. Que el hombre se volvió ¿a dónde? Atrás. En vez de seguir a Dios, ¿a quién seguimos? A Satanás. Ahora, Salmo 58, vamos a mirar el versículo 3 también. Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice que el impío, el pecador, ¿desde a dónde se apartó de Dios? ¿Desde dónde siguió a Satanás? Siguió el camino incorrecto, se apartó del camino verdadero que es Dios. ¿Desde dónde? Se apartaron los impíos desde la matriz. Dice que el ser humano desde la matriz ya está apartado de Dios. Muchas personas piensan que es cuando crecen que se apartan de Dios. ¿Por qué? Yo desde pequeño fui a una iglesia, desde pequeño yo leía la Biblia, desde pequeño yo oraba, desde pequeño yo hice algunas cosas para Dios. ¿Pero qué enseña la Biblia? Se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz. El ser humano no ha nacido
está todavía en el vientre, dice que desde la matriz el hombre está apartado de Dios. Las personas no quieren aceptar esto. No es fácil, es difícil para que las personas acepten que el ser humano está apartado de Dios desde antes de nacer, desde la matriz, pero está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice, desde que el hombre nace, ya está descarriado de Dios. Solamente que habla mentira. Desde que nace. Nosotros, esto no es fácil de aceptar. ¿Por qué? Acabó de nacer, no habla. Pero la Biblia dice que desde que el hombre nace ya es mentiroso. Eso dice la Biblia. Las personas no pueden entender. ¿Por qué? Las personas que piensan, no, si crece y aprende a hablar más grande, entonces sí va a decir mentiras. Pero como aquí dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde ahí hay que ubicar al pecador, desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿A qué hombre han visto ustedes diciendo mentiras desde que nace? Pero la Biblia dice que el hombre, desde que nace para Dios, ya se apartó de Dios con la mentira. Dice, ¿hablando qué? Hablando mentira desde que nacieron. Eso enseña la Biblia. Esa es la verdad bíblica. Por eso el hombre, desde Génesis capítulo 3, la raza humana, cuando Adán y Eva pecaron, abandonó a Dios. La raza humana sigue a Satanás. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 3. Ahora, cuando nosotros miramos, un momento, vamos a leer Génesis capítulo 4. De Adán y Eva nace Abel y nace Caín. Abel cree en la palabra de Dios. Por creer en Dios, por recibir la fe, la Biblia enseña que Abel, Dios lo acepta. Y a la ofrenda que Abel ofrece, porque Abel tiene la fe. Pero Caín, aunque ofrece una ofrenda también a Dios, Dios no acepta ni a Caín ni a la ofrenda, aunque los dos se acercan a Dios. Dios solamente recibe a Abel porque Abel tiene la fe, y rechaza a Caín porque Caín no tiene la fe. ¿Caín qué tiene? El pecado. Y Caín se enoja con Dios. Dios, ¿por qué no me aceptas si yo soy bueno? Dios, ¿por qué no me aceptas si yo me esforcé muchísimo para darte esa ofrenda? Pero Dios no lo acepta. Dios no recibe la ofrenda del pecador. Dios no recibe la oración del pecador. La Biblia enseña esa verdad. Pero muchos pecadores viven engañados pensando, Dios se acepta mi oración porque yo le pido todos los días. Sí, le piden, pero Dios no lo acepta. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Y el pecador qué dice? Sí, Dios sí me oye. Pues Dios, que es el que tiene que escucharlo, dice que no. Pero el pecador dice que sí. Claro, tiene un camino diferente al camino de ¿quién? De Dios. Por eso va en contra de Dios. El pecador es el contradictor de Dios, el enemigo de Dios. Eso es un pecador. La Biblia que enseña, Juan 9:31 enseña que Dios no oye a los pecadores. No los oye. Así el pecador piense que sí, y así el pecador sienta que Dios lo escucha, Dios no oye al pecador. Si una persona quiere descubrir la verdad, quiere verificar, como los hermanos de Berea que miraban si lo que les enseñaban estaba escrito en la Biblia, lean Juan 9:31. Verifiquen. Crean lo que está escrito. También que nos enseña la Biblia. Al final, Dios le enseñó a Caín, Caín, tú eres malo, tú no crees en mí. Yo no puedo aceptarte, tú no tienes la fe. ¿Y Caín cómo está? Enojado, triste. En el versículo 8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Caín mató a quién? A Abel, a su hermano. ¿Por qué lo mató? Caín, dentro de su corazón tiene el pecado. Tiene que salir lo que hay dentro del corazón de Caín. Caín pensaba, yo soy bueno, yo soy correcto y estoy enojado porque yo soy tan bueno y tan correcto y Dios no me acepta, ni acepta mi ofrenda. Pero Dios le dijo, Caín, si tú hicieras bien, si tú fueras bueno, no hay problema.
yo hasta te podría reconocer, pero tú no eres bueno, tú tampoco crees en mí. Tú eres pecador. Y Caín está enojado. ¿Cuál pecador? Yo creo en ti. Por eso ofrecí el sacrificio, o en este momento no es sacrificio, sino le ofrece los productos de la tierra. Mi obra, yo me esforcé mucho, me sacrifiqué mucho, cultivando, sembrando la tierra para darte lo mejor, yo te di lo mejor, pero Dios no acepta. Caín no entiende. Dios lo rechaza, pero el que le reclama, si yo también creo en ti, ¿por qué aceptas la ofrenda de Abel? ¿Por qué aceptas a Abel y a mí no me aceptas? ¿Por qué me rechazas a mí y por qué rechazas mi ofrenda? ¿Por qué? Entonces Dios, ¿qué le enseña a Dios a Caín? Caín, estás equivocado. Tú no tienes el camino de Dios. Caín, tú tienes el camino de Satanás. Tienes que arrepentirte, tienes que recibir la fe verdadera. Pero Caín, él pensaba que estaba bien. Entonces Dios le permite a Caín que Caín se levante contra su hermano, que salga el pecado que está en el corazón de Caín, lo mata. Entonces Dios que le pregunta a Caín, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Para que Adán descubra su pecado, dice, ¿dónde estás tú? Eso le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Para que Adán descubra, Adán está con Satanás. Caín no ha descubierto su pecado, su maldad delante de Dios, que está separado de Dios. Cuando Caín mata a Abel, Dios que le pregunta inmediatamente, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel? Dios, ¿por qué le pregunta exactamente por Abel? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Dios quiere que él reconozca su pecado delante de Dios. Por eso le pregunta exactamente por Abel. Descubre que tú eres incrédulo, descubre que tú eres malo, descúbrelo. Descubre. Ya cuando le pregunta así, ¿él qué dice? Y él respondió, no sé. Yo no sé. Caín piensa lo mismo que Adán, que su padre Adán. Adán pecador, Caín pecador. No sé. Piensa que puede engañar a Dios. Yo le digo a Dios que no sé y ya, no hay problema. Dios es omnisciente. No hay ningún pensamiento que se esconda de Dios. No hay ningún sentimiento de nosotros que se puede esconder de Dios. Dice que ni aún una palabra llega a nuestra boca y Dios sabe ya qué vamos a decir. Dios sabe, antes de que venga algo a nuestro corazón, a nuestra mente, Dios ya lo sabe. Por eso es Dios. Pero Caín, guiado por Satanás, ¿qué le dice a Dios? Yo no sé. Dios le está preguntando dónde está Abel, porque Dios conoce todo. Y Dios ya miró el corazón de Caín antes de que Caín mate a Abel. Ya Dios vio la maldad, el pecado en Caín. Pero Caín no quiere reconocer su pecado como los pecadores de esta época. Tampoco quieren reconocer que siendo pecadores están apartados de Dios. ¿Por qué? Porque también ofrecen ofrendas, se creen buenas personas, se creen, ¿sí?, delante de Dios como siervos de Dios. Pero Dios le quiere enseñar al ser humano desde el principio, como Caín. Aunque ofreció una ofrenda, aunque él pensaba que seguía a Dios, Dios le enseñó, no, Caín, tú no sigues a Dios. Tú eres del maligno. Tú no eres de Dios. Abel sí es hijo mío, Abel. Dios aceptó a Abel y aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando miramos en la Biblia cómo llama a Dios a Abel, Hebreos capítulo 11, Abel es justo. Abel es justo, hijo de Dios. Caín no. Caín es contado también, cuando nosotros miramos luego, hijo del maligno. Pero Abel no quería reconocer esa verdad. Que él era pecador, hijo del maligno, eso no. Él no quería reconocer eso. Los pecadores también chocan mucho con reconocerse como es un pecador bíblicamente. Que se apartaron los impíos desde la matriz, Salmo 58:3. Desde ahí está el problema. Del pecador. El problema del pecador no son las obras. El problema del pecador es desde Adán estamos apartados todos de Dios. Yo un día tuve que reconocer esa verdad en mi corazón. Yo estaba apartado ¿de quién? De Dios.
Yo estaba apartado de Dios. Me aparté, me alejé de ¿quién? Me alejé de Dios. Desde mi corazón ya vine desde Adán apartado de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dejar el camino equivocado, el camino de Satanás, y seguir el camino de Dios. Encontrarme con el camino correcto, que es el camino de Dios. Luego dice en el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Ahora, Caín escucha de la voz de Dios que él, ¿qué es? Él es maldito. ¿Por qué Caín es maldito? Porque Caín está lejos de Dios, lejos del corazón de Dios. Porque Caín no sigue a Dios. Dios le dice, maldito. ¿Cuál es la maldición en este mundo? La maldición no es la enfermedad, la maldición no es el fracaso, la maldición no es un divorcio. Eso no es la maldición. ¿Qué es la maldición bíblicamente? Estar lejos del corazón de Dios, estar en contra de Dios. Esa es la maldición. Aquí dice, en el versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Un ser maldito. En eso se convirtió Caín. ¿Por qué? Caín está lejos de Dios, sin Dios. Abel, bendito. Abel, hijo de Dios, hombre de la fe. Hebreos 11 aparece. Pero Caín, ¿cómo lo cuenta Dios? Maldito. ¿Por qué? Caín está sin Dios, sin creer en Dios. Luego dice en el versículo 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dice que serás errante y extranjero. El errante es el que anda de un lugar a otro, vagando sin un camino fijo. Es una persona errante. La Biblia nos enseña el camino de Dios, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y hay un camino exacto. El camino de Dios es un camino exacto, preciso. Pero Caín, lejos de Dios, ¿Dios qué le dice? ¿Cómo vas a vivir? Errante, como sin rumbo. Así vas a vivir. Los hombres que se alejaron del corazón de Dios cuando pecaban, algunos reconocían, yo he hecho locamente. Las personas también con problemas mentales pueden salir y se pueden perder en el mundo. ¿Por qué? Por tener un problema en su mente, no saben qué camino tomar. Las personas que andan en la indigencia no tienen camino. Andan y andan y andan en las calles. ¿Guiados por quién? Porque viven sin camino. No tienen a Dios. Una persona sin Dios tiene que vivir en este mundo así como vagando de un lugar para otro, sin rumbo. ¿Por qué? No está con Dios. Lejos de Dios, el hombre tiene que sentir así. No tengo camino. No tengo esperanza en este mundo. No tengo propósito para vivir. Así tiene que vivir el ser humano sin Dios. Yo le digo a Caín, tienes que vivir como errante, como extranjero. Así tienes que vivir en este mundo. De esa forma, el pueblo de Israel fue guiado por Dios. La Biblia enseña, Dios guió al pueblo de Israel de forma detallada, de forma preciosa. Dios lo guió. Pero hubo un problema en el pueblo de Israel. Aunque estuvo en el desierto 40 años, dice que ellos andaban vagando en su corazón. ¿Qué hacían? Vagaban en vez de seguir el camino de Dios. Porque la Biblia habla de Abraham, del padre de la fe, que siguió el camino de Dios. El pueblo de Israel, ¿cómo vivió? Vagando. Cuando miramos en el libro de Hebreos, capítulo 3, dice que el pueblo de Israel siempre andaba vagando en su corazón. ¿Qué significa? En vez de seguir el camino de Dios, seguían el camino de Satanás. ¿Cómo lo llevaba Satanás? De un lugar para otro. El pueblo de Israel recibió la promesa de Dios. Pero ellos, siguiendo la ley, no podían fallar ningún mandamiento. Si es por la ley, la justicia de Dios. Pero si al final ellos dejaban a Dios, Dios que les dijo, van a andar por este mundo como vagando. Por eso el pueblo judío duró en este mundo como vagando también, de un lugar a otro.
Vagaron en el mundo también igual, de un lugar a otro. ¿Pero por qué vivieron de un lugar a otro vagando? Dios les enseñó, si ustedes me dejan a mí en un día ustedes van a estar dispersados por el mundo. Van a vivir así, dispersados, vagando de un lugar a otro. Eso se cumplió exactamente en el pueblo judío. Andaron como vagando también, de un lugar a otro, porque dejaron a Dios. Y Dios todo lo que dice lo cumple. Todo se cumple al pie de la letra. No hay nada en la Biblia que no se cumpla. Pero ya que mirando esta parte, luego nosotros miramos Dios, ya después que le enseñó a Caín, que estaba lejos de Dios, lejos, apartado de Dios. Dios también le enseña a Caín cómo él puede vivir, y no es por su esfuerzo, no es por sus buenas obras. Hay una forma, la única forma como Dios puede vivir, como Caín puede vivir, es por la gracia de Dios, no hay más. La única forma por la que puede vivir es por la gracia. Luego, cuando nosotros leemos en el versículo 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Él dice, grande es mi castigo para ser soportado. Mi castigo es grande sobre la tierra, por el pecado. Pero, aquí dice el versículo 14, he aquí, me echas hoy de la tierra. Entonces, ¿cómo se descubre él? Como echado, apartado. Así se descubre él. Me echas. ¿De dónde? De la tierra. Y de tu presencia me esconderé. ¿Cómo se ve también? Como su padre Adán, el pecador. Tengo que esconderme de Dios. No puedo estar delante de Dios por el pecado. Tengo que esconderme de Dios, como lejos de Dios, separado de Dios. Dice, de tu presencia me esconderé, versículo 14. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Él descubre ahora por su pecado solamente que puede venir para él la muerte. Dice, cualquier hombre que me encuentre me tiene que matar. Yo soy este tipo de persona, se descubrió como malo. Caín aquí ahora se descubre que malo delante de Dios, como pecador. ¿Qué descubre que merece? La muerte. Dice, cualquier persona, cualquiera que me halle, ¿qué va a hacer? Me va a matar. Cualquiera que me encuentre me va a matar. Cualquier persona. Él dice así. Entonces, Caín ahora logra verse con los ojos de ¿quién? De Dios. Caín, tú eres malo. Tú estás lejos de mí. Tú eres incrédulo. Caín se ve así. Se ve de tal forma delante de Dios, tan lejos de Dios, tan apartado de Dios, que dice, cualquiera que me encuentre me va a matar. Yo soy digno ¿de qué? De muerte. Ahora Caín no tiene nada para presentar a Dios, nada bueno. No hay nada en sus manos para presentar a Dios. No hay nada en su corazón para mostrarle a Dios, acépteme. ¿Por qué me rechaza? No, ahora no hay nada. Ahora él reconoce, Dios, cualquier persona que me encuentre me va a matar. Yo soy ese tipo de ser que no puede hacer nada para agradarte. Aún cualquier persona que me encuentre me va a matar. Cualquier ser humano se descubre pecador delante de Dios. Ahora, dice el versículo, un momento. Versículo 15, hay una promesa de Dios. Él vive por la gracia de Dios. Este es el secreto. Si el versículo 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Usa el término 7. Pero está usando ahora la misericordia para ¿quién? Para Caín. La misericordia unida con el 7. Caín, ¿qué piensa? Yo soy el ser que merece la muerte por el pecado. Yo merezco ser muerto por mi pecado. Merezco la muerte, la condenación. Pero Dios, ¿qué le dice? Y le respondió Jehová,
ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Caín, no te preocupes. Cualquiera que te mate, yo lo castigo 7 veces. Imagínense, Dios mismo le dice, Caín, no te preocupes. Ahora tu vida depende de mí. Cualquier persona que te mate, yo lo castigo 7 veces. 7 veces va a recibir el castigo y la ira de Dios. Pero Dios, ¿a quién le está dando esta promesa? A Caín, no al bueno. Nadie le pone a su hijo Caín. Yo no he encontrado al primero que le puso a su hijo Caín. Caín no, porque Caín ya está unido con ¿qué? Con la maldad, con el pecado. Pero a este Caín, pecador, malo, apartado de Dios, Dios le da una promesa. Caín, no te preocupes, no te van a matar, yo te perdoné. Caín, tú descubriste ya que estabas lejos de mí. Ahora si tú te arrepientes, tú crees mi palabra, no hay problema. Entonces Caín, ¿qué dice? Yo tengo que morir, cualquiera que me encuentre me va a matar, esa es mi paga. Dios, ¿qué le dice a Caín? Si alguna persona, ciertamente, si alguno te matare, yo lo castigo 7 veces. Lo castigo. Entonces Dios, ¿qué le muestra a Caín? Caín, yo te perdoné. Recibe mi perdón, cree en mi perdón. Dice, entonces Jehová puso señal en Caín. Dice que Dios le puso una señal a Caín y dice, ¿para qué? Para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dice que Dios le puso una señal. ¿A quién? A Caín. Directamente Dios le puso una señal a Caín. ¿Para qué? Cualquier persona que viera a Caín, no, yo no puedo tocar a Caín. ¿Por qué? Dios lo marcó para que nadie lo toque. Para que nadie le haga daño. ¿Pero a quién? A Caín. Entonces Caín descubre, Dios no espera nada de mí. Dios no quiere que yo haga algo para Él. Dios me enseña que Él me quiere dar su gracia, su misericordia, me dio su perdón, me dio su amor. Él. Lo que Dios quiere es que yo confíe en Él, que crea en Él. Dios no quiere que yo haga cosas para Él. Como yo pensé que si me esforzaba y cultivaba y le daba los frutos de la tierra, Dios iba a estar contento, y Dios no estaba contento. ¿Por qué? Caín no creía en Dios, Caín estaba apartado de Dios. Pero ahora Dios le enseña a Caín, Caín, no es como tú dices. Tú dices cualquiera que te encuentre te va a matar. No. El que te mate, yo lo castigo 7 veces. Y dice que Dios le puso una señal. Dice que puso una señal en Caín, una señal. Para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces yo le dije, no te preocupes, Caín. Nadie te va a tocar. Ya yo puse una señal en ti. Nadie. Nadie te puede matar. Nadie. ¿Quién le dijo eso ahora a Caín? Dios. Caín, ni yo te condeno. Ahora no te pueden tocar. No te pueden tocar. Tú eres Caín. Pero el que te mate lo castigo 7 veces. Y le puso una señal. Entonces las personas que veían a Caín, ¿qué tenían que ver? No lo puedo tocar porque Dios lo marcó. Dios le puso una marca. ¿A quién le puso una marca? ¿A una buena persona? ¿A un hombre muy bueno? No. A Caín. Le puso una marca, lo perdonó. Le dio su amor, su misericordia. Caín, tú vives por mi gracia. Porque tú mataste a tu propio hermano, tú mataste a Abel. Tú no tienes que confiar en ti mismo, no tienes que creer que tú puedes agradarme a mí. No. Solamente tienes que creer en mí y seguirme a mí. Seguir lo que yo te digo, lo que yo te enseño, no seguirte a ti mismo, ni a tu pensamiento, ni a Satanás. Tienes que seguir mi camino, mi corazón, mi voluntad. Y lo marcó. La Biblia enseña que Dios marcó a Caín. Que cualquiera que mirara a Caín no podía tocarlo. Porque estaba apartado por Dios. Eso hizo Dios. Pero muchas personas, si no se descubren como Caín, por mí mismo yo no puedo agradar a Dios. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios. Eso Dios quería enseñarle a Caín. Caín, tú eres malo. Desde el vientre tú eres malo. Nada que me ofrezcas yo puedo
recibir de ti? Nada. Caín, tienes que arrepentirte, tienes que creer en lo que yo te enseño. La verdad, yo digo, Caín luego descubrió, yo estaba equivocado, estaba caminando con Satanás. Pero Dios, ¿qué le regaló? Le regaló el perdón, la misericordia a Caín y lo marcó, le puso una señal. ¿De qué? Del amor y de la gracia. Una señal. El que miraba a Caín dice, yo no puedo tocar a Caín, no puedo, porque Dios ya le dio que la promesa, Dios le dio el perdón, no podemos tocarlo. Así, mirando la palabra de Dios, Dios nos enseña también, cuando miramos en Génesis capítulo 5, el versículo 22. Génesis 5, 22, que dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Con quién caminó Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, dice. Entonces dice que caminó Enoc. ¿Con quién caminó Enoc? La Biblia enseña que Enoc caminó con Dios. Pero leyendo el versículo 21 nos dice hasta qué momento Enoc caminó con Dios. Dice el versículo 21, Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Dice que cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Matusalén. Pero ¿qué ocurrió? En el versículo 22 dice que pasando 65 años, el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. Ocurrieron 65 años en la vida de Enoc que Enoc no caminó con Dios. La Biblia enseña eso. Enoc no caminó con Dios. Hasta que no tuvo 65 años, no caminó con Dios. ¿Con quién caminó? Si Enoc no caminó con Dios hasta los 65 años, ¿con quién caminó? Con Satanás, con el diablo. En 65 años de su vida, él no caminó con Dios. La Biblia nos enseña claramente que después que él tuvo un hijo llamado Matusalén a los 65 años, ahí sí caminó con Dios. Antes no. Hasta los 65 años, él caminó con Dios. Muchas personas que piensan, no, yo desde pequeñito yo creo en Dios. ¿Cuándo caminaron con Dios? Para caminar con Dios hay que dejar el camino de Satanás. Hay que apartarse de Satanás, dejar ese camino para poder seguir con Dios. Pero unas personas, no, ellos nacieron con Dios. No, eso no enseña la Biblia. Dice que el impío está apartado de Dios desde la matriz. Salmo 58:3. Por eso aquí nos enseña desde Génesis 5:22 que después que engendró a Matusalén caminó con Dios. Después ocurrieron 65 años en la vida de Enoc. Esos 65 años que él no caminó con Dios. No caminó con Dios. Eso enseña la Biblia. Caminó con Satanás. 65 años en su vida, desde que nació hasta los 65 años él caminó con Satanás. Hasta los 65 años. ¿Caminó con quién? Con Dios. Muchas personas dicen, no, yo nací con Dios. No, eso no es bíblico. Nuevamente voy a repetir Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Estamos apartados de Dios desde la matriz. Desde allí. Desde allí el ser humano está apartado ¿de quién? De Dios. Desde Adán todos estamos apartados de Dios. Por eso todos necesitamos regresar a Dios. Todos necesitamos el arrepentimiento correcto. Todos los seres humanos. No es bíblico. ¿Nacimos con Dios? No. Bíblicamente nacimos sin Dios desde Adán. Aquí dice, en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Hasta los 65 años, ahí sí caminó con Dios. Después dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Después que engendró a Matusalén a los 65 años, caminó con Dios 300 años.
300 años caminó con Dios, porque antes de esos 300 años, él no caminó con Dios. Eso nos enseña la Biblia. Después que entró a Matusalén, caminó 300 años con Dios. 300. Pero antes de Matusalén, él no caminó con Dios. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí dice claramente que caminó ¿con quién? Con Dios. Pero ya sabemos cuándo. Después de los 65 años. Y dice que un día desapareció. ¿Por qué desapareció? Dios le llevó. Enoc se convirtió en una persona que caminaba con Dios, que seguía a Dios. ¿Qué pasó? Dios, usted es mío. Tú eres mío, tú caminas conmigo. Eres justo. Cuando leemos luego Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló ¿qué? Gracia. ¿Cómo se descubrió? Malo, incrédulo. Por eso, ¿qué halló? La gracia. Dios por eso le dijo a Noé: Noé, voy a destruir a toda la raza humana. ¿Por qué? No creen en mí, están lejos de mí, los voy a destruir. Hay mucha maldad en la tierra, mucha maldad. Noé, ¿qué hizo? Creyó. Señor, si usted dice que todos somos malos, todos somos malos. Si usted dice que somos incrédulos. Él aceptó esa verdad en su corazón. Y Dios le dijo: Noé, construye un arca y dile a todos que los voy a destruir a todos. A todos. A todos los voy a destruir porque no creen en mí. Esta vida les voy a dar la gracia, la misericordia. Construye un arca. Los que crean en mí tienen que entrar al arca. No más. Tienen que entrar. La salvación es el arca. Entran al arca, se salvan. Pero no entran al arca, me desprecian, me rechazan, se mueren. Noé halló la gracia, construyó el arca, creyó en Dios. No entró en el arca con su familia. Pero las demás gente no creyeron en Dios. Se creían buenos, se creían muy espirituales, pero no entraron al arca. No entraron. Dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ese se salva. El que cree en Dios, Dios lo llama justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó Noé? Dice que caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Noé con quién caminó? Con Dios. ¿Por qué se salvó Noé entonces? ¿Porque era bueno? No. Porque creyó en Dios. Por eso se salvó. Nadie es justo por sus buenas obras. Somos justos por creer en la palabra de Dios. Por eso somos justos, no más. Por creer en Dios, ¿qué hizo? Construyó el arca. Por creer en Dios, entró en el arca. No por otra cosa, por creer en Dios. Cuando nosotros miramos también en el libro de, un momento, miremos Salmos. Vamos a mirar Salmos, el versículo, ya les digo, Salmos 32, 8. Libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos, capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice que Dios tiene que ¿qué? Hacernos entender, tiene que enseñarnos. ¿Qué cosa tiene que hacernos entender? El camino. Hay un camino que no entendemos, que es el camino de Dios. Y no es el camino de las buenas obras. Ese no es el camino que Dios tiene. Dios tiene el camino de la fe, que confiemos en Él, que regresemos a Él, que volvamos a Él. Aquí dice, Salmos 32, 8. Te haré entender. No entendemos el camino de Dios. Los seres humanos no entienden el camino de Dios. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No conocemos el camino de Dios. No lo entendemos. Por eso Dios, ¿qué promesa nos da? ¿Cómo nos guía? Te haré entender. Te enseñaré el camino porque tú no conoces el camino.
No conocemos el camino de Dios, no entendemos el camino de Dios, por eso Dios tiene que enseñarnos. Versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Cómo es el ser humano, el pecador delante de Dios? Como un caballo y como un mulo. No conocen el camino, pero las personas que piensan, sí, yo sé el camino, yo voy bien. Las personas piensan que van bien para el cielo, que van bien delante de Dios. Como Saulo, que pensaba que era un fiel siervo de Dios, pero un día Jesús se le aparece a Saulo, directamente Dios se le aparece a Saulo y que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que era un fiel seguidor de Dios. Y Dios le enseña, no, Saulo, tú no me sigues, tú me persigues, tú eres mi enemigo. Muchas personas piensan que son seguidores de Dios, que son cristianos. El cristiano es el seguidor de Cristo. Se llama cristiano, que sigue a Cristo. Pero muchos no saben que están equivocados y que no siguen a Cristo, son perseguidores, enemigos. El pecador es enemigo, perseguidor. Por eso Dios tiene misericordia de Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mí? Porque Saulo piensa que él es un fiel seguidor de Dios. Él piensa que es un seguidor. Pero ¿qué le enseña a Dios? No, estás equivocado. Tú no eres seguidor. Tú eres mi perseguidor, tú eres mi enemigo. No es fácil, pero él descubre la verdad. ¿Por qué? Dios tiene misericordia de Saulo para que se salve, para poderlo usar. Le enseña, tú estás equivocado. Tú no vas por el camino correcto, tú vas por un camino que incorrecto, estás lejos de Dios. Eso le enseña Dios a Saulo. Eso nos quiere enseñar a nosotros. Que en vez de seguir a Dios, estamos como el caballo y como el mulo en camino contrario. ¿Y qué dice Dios? Versículo 9. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. No podemos entender, no sabemos el camino. Que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Dios nos quiere llevar por el camino correcto y nosotros apartándonos del camino de Dios y alejándonos por el camino equivocado. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? Guiarnos, enseñarnos el camino correcto. Por aquí es. Y nosotros sin entendimiento, por otro camino. Y Dios, no, hacia acá, con el cabrezo nos está llevando, con el freno por acá. Y nosotros, no, por acá es el camino correcto. No entendemos. Si Dios no nos da la gracia, no podemos seguir a Dios. Si Dios no nos da la gracia, no podemos caminar el camino de ¿quién? De Dios. Por eso, ¿qué necesitamos? La gracia, la misericordia. Que Dios nos ayude para seguir el camino, el que nos enseñe. Que Dios nos ayude a entender, que nos enseñe el camino porque no podemos. Luego, mirando también Salmos, un momento, 25.8. Salmos 25.8, ¿qué dice? Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dice que Él es bueno y recto. Por eso, ¿qué hace con el pecador? Le enseña, pecador, vas en un camino contrario. Vas equivocado, vas desviado. No estás en el camino de Dios. Por eso el que es bueno y recto, ¿qué hace? Nos enseña el camino correcto. ¿Quién hace eso? Dios mismo, ¿sí? Luego mirando Juan capítulo 8, vamos a mirar. Dios le enseña el camino a la mujer adúltera. En Juan capítulo 8, Él le enseña el camino al cielo a la mujer adúltera. Dice Juan capítulo 8, versículo 10. Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús le pregunta a la mujer. Solamente quedó la mujer y Jesús, los dos. ¿Y Jesús qué le dice? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. ¿Qué le mostró Jesús? Encontrándose con Jesús, el que se encuentra con Jesús,
Jesús, ¿qué le enseña? ¿Cuál es el corazón de Dios? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor, no hay quien me condene. Ahora no hay condenación. El que se encuentra con Jesús, Jesús le quita toda la condenación del pecado, Jesús la quita. ¿Por qué? Él es el Salvador, es el que nos perdonó todo el pecado para siempre. Por eso ella dice, ninguno, Señor, no hay condenación. ¿Quién le mostró a ella que no había condenación por el pecado? ¿Quién le enseñó a ella que la condenación era quitada toda? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Yo no te condeno. Jesús, siendo Dios, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. No hay condenación. Se encontró con Jesús. Jesús, ¿qué le dijo a ella? Le enseñó la verdad, el camino correcto. Ni yo te condeno, ya te perdoné. Vete y no peques más. Le quitó la condenación del pecado. Pero en el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Síganme. El que me sigue no andará en tinieblas. Como Él es la luz, si yo sigo a la luz no hay tinieblas. Porque sigo ¿a quién? A la luz. Yo no puedo solito vivir ¿cómo? Vivir bien, vivir correctamente. No, no podemos. Nosotros mismos no podemos ¿qué? Vivir. Nosotros mismos no podemos vivir por nosotros mismos. No podemos vivir ¿cómo? Bien, correctamente delante de Jesús, delante de Dios. Por eso, ¿qué me enseña Dios? ¿Qué me enseña Jesús? El que me sigue no andará ¿cómo? No andará en tinieblas. ¿Qué hay que hacer? Seguirlo, dice la Biblia. No dice que tenemos que nosotros mismos portarnos bien, nosotros mismos cumplir los mandamientos. No. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Sígueme. Eso está diciendo. Sígueme. Tu vida es una vida limpia. ¿Cómo? Siguiéndome. Esta mujer, la mujer adúltera, vivió una vida bendita, una vida limpia, una vida en luz por seguir ¿a quién? A Jesús. Pero muchas personas piensan, yo sigo la ley, entonces puedo vivir en santidad. No, siguiendo la ley no podemos ser santos. Siguiendo la ley vamos a descubrir más y más y más ¿qué? Más pecado. Eso no dijo, sigue los mandamientos. No. Los escribas y los fariseos le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de que de adulterio, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? La ley dice que tiene que morir apedreada. Ella no pudo cumplir la ley, no pudo vivir correctamente. Ella quería, pero no pudo. Entonces, ¿qué enseña Dios? ¿Qué enseña Jesucristo? Sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. Si me sigues. Por eso Jesús, encontrándose, cuando miramos Juan capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1, el versículo 35. Juan 1:35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Habían dos discípulos de Juan el Bautista. Seguían a Juan el Bautista. ¿Pero qué pasó? Versículo 36 dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista tenía dos discípulos. Pero Juan el Bautista, viendo a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasa en el versículo 37? Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Ellos escucharon a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que es el Cordero de Dios, el que quita el mundo. Cuando ellos escucharon esta verdad por Juan el Bautista, aunque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, cuando escucharon que Juan el Bautista les guió hacia Jesucristo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Aunque eran discípulos de Juan el Bautista, cuando escucharon la verdad, Juan el Bautista los guió ¿hacia dónde? Hacia Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ellos, antes de encontrarse con Cristo,
eran discípulos de Juan el Bautista, pero cuando escucharon la verdad, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿a quién siguieron? Siguieron a Jesús. Muchas personas se encontraron con la ley, otros se encontraron en la Biblia con Juan el Bautista, muchos se encuentran en la Biblia ¿con qué? Con siervos de Dios. Se encontraron con Moisés y se quedaron con Moisés. Se quedaron en el monte Sinaí, ahí nadie los bajó, no pasaron a la cruz, se quedaron solamente con Moisés. Pero no siguieron a Jesús. Estos discípulos aquí eran discípulos de Juan el Bautista. Pero ¿qué aprendieron ellos? Juan el Bautista nos está diciendo, ese es el Cordero de Dios, síganlo a Él, el Salvador es Él. Yo no soy el Salvador del mundo, yo soy Juan el Bautista. Muchos se encontraron en la Biblia con Moisés y se quedaron con Moisés. Nadie los quita de ahí del sábado y que hay que comer tal tipo, y nadie los quita de ahí de Moisés. Son fieles seguidores de Moisés, son discípulos de Moisés. No son servidores de Dios ni seguidores de Dios. No siguen, no son discípulos de Jesús. Son discípulos de Moisés. ¿O son discípulos de quién? De Juan el Bautista. Que tenemos que bautizarnos, sí, Juan habló del bautismo. Y hay discípulos solamente de quién? De Juan el Bautista. Tenemos que bautizarnos y el que no se bautiza en agua se pierde y se pierde y se pierde y se pierde. ¿Y son discípulos de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista no los va a salvar a ustedes. El bautismo en agua no los va a salvar. Los va a salvar Cristo, el Salvador del mundo. Por eso Juan el Bautista a sus discípulos, ¿qué les dijo? He aquí el Cordero de Dios. Él es la salvación. Él es la salvación. Yo los bauticé en agua, pero mi bautismo no los va a salvar. Yo les mostré el camino. Sigan el camino. Sigan el camino correcto. Por eso cuando ellos escucharon, he aquí el Cordero de Dios, eso dice el versículo 36. Él es el Cordero de Dios. Él es el Salvador. La fe en Cristo, la fe en la sangre de Cristo lo salva. Nada más. ¿Qué hicieron? Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Si el Salvador es Él, pues seguimos a Jesús. Eso hicieron. Luego, en el versículo 43 que dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿A quién se encontró Jesús? A Felipe. Felipe, sígueme. ¿Felipe seguía a Jesús? No. ¿A quién seguía Felipe entonces? ¿Seguía al diablo o seguía a Moisés? O podía seguir también a Juan el Bautista, pero no seguía a Jesús. Jesús cuando oyó a Felipe, Felipe, sígueme, te vas a perder. Sígueme. O pueda que Felipe siguiera así también con muchas personas de la época una denominación. Jesús que le dijo, sígueme, te pierdes. Si no me sigues te vas a perder tu alma. Te vas a perder. Jesús se encontró con Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿y qué le dijo? Nicodemo, si no naces de nuevo te vas a perder, tú estás equivocado. Desde tu nacimiento estás perdido. De cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo se va a perder. Nicodemo no sabía cómo era nacer de nuevo, cómo era seguir, no sabía. Jesús le enseñó, Nicodemo creyó en Dios, Nicodemo se salvó. ¿Por qué? Por creer en Cristo, no más. Juan 14:6, yo soy el camino, no hay más. El único camino es Jesucristo, no hay más. Dios nos quiere enseñar cuando Jesús le habló a Pedro, Lucas capítulo 5, vamos a mirar un momento, Lucas 5, Lucas capítulo 5. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Lucas capítulo 5. Había una multitud escuchando a Jesús. Fueron hasta un lugar exacto a buscar a Jesús y a escuchar a Jesús. Una multitud. Pero esa multitud, ¿quién se encontró con Jesús realmente? Pedro, un pescador. Dice Lucas capítulo 5, el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Había una pesca milagrosa. Pedro vio un milagro. Pero Pedro descubrió, yo no creía en Jesucristo, yo no creía en Dios. Cuando Pedro miró, descubrió que él no creía en Dios, que no creía en Jesucristo, ¿qué hizo? Se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre que pecador. Pedro se descubrió pecador porque él no creía en Dios. Descubrió eso delante de la pesca milagrosa. Luego dice en el versículo 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús que le dijo también, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? ¿A quién siguieron? A Jesús. ¿Pero ellos seguían a Jesús? No. Ellos no seguían a Jesús. No lo seguían. Muchas personas en este mundo piensan que siguen a Jesús como Saulo, que siguen a Dios, que creen en Dios. Pero Dios un día, ¿qué les quiere enseñar? ¿Qué les quiere mostrar? Están equivocados, ustedes no creen en Dios, no siguen a Jesús, están perdidos. Dios quiere enseñar al ser humano el arrepentimiento correcto, que estamos desviados, lejos de ¿quién? Lejos de Dios, sin Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, vamos a mirar, libro de Juan capítulo 5. Dios, ¿qué quiere que hagamos nosotros para encontrarnos con Él bíblicamente? Juan capítulo 5, el versículo 37. Juan 5:37, Jesús le habla a las personas que no quieren creer en Él en ese tiempo, a los judíos, que les dice, Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, ustedes no conocen a Dios, están lejos de Dios, están separados de Dios. Ese es el problema del pecador. Lejos de Dios, separado de Dios, no conoce a Dios. Versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Versículo 39, escudriñad las escrituras. Dios le dice, lean el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de mí. Eso les está enseñando Jesús. Lean la Biblia. Estudien, escudriñen. Ahí está la salvación, dice. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, en la Biblia está escrito de mí. Dice el versículo 45, dice el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Jesús le dice, yo no los voy a acusar a ustedes. Ustedes son discípulos de Moisés, creen en Moisés, pero el que los va a acusar a ustedes, ¿quién es? Moisés mismo. La ley misma los va a acusar a ustedes. Versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Los que hablan solamente de la ley. Moisés habló de la ley, hay que cumplir mandamientos. Jesús, ¿qué dice aquí? Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? De Cristo. De Cristo, del perdón del pecado exactamente, también escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús le dice, ustedes ni siquiera creen en la ley realmente. Porque si creyeran en la ley como dicen, podrían descubrir algo. No podemos ser justos por la ley. El único camino que nos queda, ¿cuál es? Cristo, el Mesías, es el único camino, porque por la ley no puedo. Por la ley no puedo. La única forma que me queda, ¿cuál es? ¿A través de qué? De Cristo no puedo. Es la única forma. Entonces, algunas personas quieren encontrar este camino, esta verdad. Así por interno escriban en el canal. Entonces ya de forma más personal podemos también hablar, compartir, explicarles también, ¿sí? El número por el WhatsApp que aparece en el canal, escriban. Así podemos también ayudarles, ¿sí? De esa forma ya más personal. Por medio de la Biblia podemos guiar, ¿sí? A las personas también. Por eso aquí que nos enseña la Biblia. El camino es Cristo. Cristo es el camino, no hay más camino. Cristo es el camino correcto, el camino verdadero es Jesucristo. No hay más camino. Cristo es el camino correcto. ¿Cómo podemos ser salvos? Entonces, Juan 1:29. Vamos a mirar cómo podemos ser salvos, cómo podemos andar por ese camino correcto que nos enseña Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué enseña la Biblia? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz. Todos.
No hay un pecado que la sangre de Cristo no pudo perdonar. Por más grande que pensemos que sea un pecado, no, la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Por más oscuro que pensemos que es un pecado, por más asqueroso que pensemos que es un pecado, la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Todos. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Nos perdonó todos los pecados en la cruz. Todos. Todos los pecados fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que quita. ¿Cuántos? Todos. Para finalizar, vamos a leer un versículo. Un momento. En el libro de Efesios. Recuerdo si es Efesios claramente. Un momento. Hay un versículo que dice que perdonándoos todos los pecados. Espera un momento, miro si es Efesios. Si es Efesios o Colosenses, un momento. ¿Qué es? Dice que perdonó todos. Colosenses 2.13. Vamos a mirar ese versículo y finalizamos. Capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Con ese versículo vamos a finalizar. Ese es el camino de Dios, el camino correcto, la gracia de Dios. Ahí dice. Colosenses 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo en la cruz? Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿cuántos pecados nos perdonó? Dice, todos, todos. Colosenses 2.13. Perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados fueron limpios en la cruz. Ese es el camino al cielo, no hay más. Ese es el camino correcto. El que sigue el camino de la gracia, el que sigue el camino de la cruz, el camino del amor de Dios, va al cielo. Pero si una persona no acepta el camino de Dios, que es la sangre de Cristo, la cruz, ese es el camino de Dios. No, yo tengo que cumplir los mandamientos, tengo que ser bueno, tengo que ser correcto, no va a ir al cielo. Hay un solo camino, Jesús que dijo, yo soy el camino. ¿Quiere poner otro camino diferente? No, que tiene que bautizarse. No, el bautismo no es el camino al cielo. La sangre de Cristo es el camino al cielo. No, que tiene que cumplir el sábado. El sábado no es el camino al cielo. Un día no es el camino al cielo. Cristo es el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otros enseñan que el agua, que mojarse en un río es el camino al cielo. Ese no es el camino al cielo. Cristo, la sangre de Cristo es el camino al cielo. Ahí dice, Colosenses 2.13, perdonándoos todos los pecados. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él murió en la cruz, nos dio vida. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. El que cree en Cristo se va al cielo. Es el único camino nomás. Dios que quiere que caminemos con Él. Dice que Enoc caminó con Dios. Dice que Noé caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Abel caminó con Dios. ¿Cómo? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que por la ley agradamos a Dios. Eso no está escrito en la Biblia. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Muchos están en el camino de la ley, siguiendo a Moisés o siguiendo a quién, a Juan el Bautista. Pero no quieren seguir a Cristo, que es el camino correcto. La ley me tiene que llevar a Cristo, es el maestro que me lleva a Cristo. Juan el Bautista me tiene que llevar a Cristo. Todos los profetas me tienen que llevar a quién, a Cristo. La ley mismo, ¿a dónde me tiene que? A Cristo. Toda la Biblia me lleva a Cristo. Yo tengo que estar delante de Cristo, creer en Cristo, no más en la sangre de Cristo. No hay más salvación. Es la única salvación. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Cristo para ser salvos. No hay más. Hay una sola obra para ir al cielo. Hay un nuevo pacto que es la sangre para ir al cielo. No hay más. No podemos añadirle a la sangre de Cristo. No podemos quitarle. El que le añada otra cosa a la cruz, se pierde. El que le añada otra cosa a la obra de Cristo, se pierde.
No hay más salvación, sino solamente en Cristo, no hay más. Dice, perdonándoos todos los pecados. Nos perdonó todos los pecados. ¿Dónde nos perdonó? En la cruz. Ese es el camino al cielo, no hay más camino. Solamente hay una puerta al cielo, la gracia. Solamente hay un camino y un camino estrecho, dice la Biblia. Por el estrecho entran pocos, por el ancho muchos se pierden. Por el camino estrecho pocos se salvan. Muchos son los llamados, pero los que entran son pocos. Porque le añaden a la salvación, le quieren añadir las buenas obras, a la salvación o a la sangre de Cristo, ¿qué le quieren añadir? El bautismo, o los días, o las comidas, quieren añadir muchísimas cosas. Pero el único camino al cielo es la cruz, no hay más. La sangre de Cristo, no hay más. Colosenses 2:13, perdonándoos todos los pecados. ¿Ya nos perdonó todo lo que hay que hacer? Creer, nada más. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hasta ahora vamos a terminar, vamos a orar y así finalizamos. Gracias. Dios, te agradecemos, Dios, porque tú nos enseñas a través de la Biblia, Señor, que todos los hombres nacimos lejos de ti, desviados, Señor, con un camino diferente al camino tuyo. Pero gracias, Dios, por enseñarnos por la Biblia, así como Enoc caminó contigo, Señor. Después de 65 años de vivir en este mundo caminando desviado, lejos de ti, Señor, con Satanás, la Biblia enseña que después de engendrar Enoc a Matusalén a los 65 años, él caminó contigo realmente. Dice luego que él desapareció porque tú lo llevaste, Dios, porque él caminó contigo, Señor. Estaba contigo, Señor. La Biblia también nos enseña en Génesis 6:9 que Noé también caminó contigo, Señor. Justo. Noé fue llamado justo por creer en ti, Señor, caminó contigo. Abel también es llamado justo porque caminó contigo. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia llama a todos los que creyeron en ti, los llama justos, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos cuál es el camino correcto, Señor. La Biblia, creer en la Biblia sin añadirle nada de lo que pensamos, de lo que sentimos. Creyendo la Biblia solamente lo que está escrito, eso tenemos que creer, Señor. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Jesús enseñó, ese es el camino para creer, para seguir en ti, es negarnos a nosotros mismos, dejar de creer en nosotros, Dios, y creer solamente en Cristo, lo que Cristo nos enseña. Eso es lo único que tenemos que creer, Dios. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado esta noche. Amén.